Bueno, la idea de hoy es trabajar con el proyecto de carrera mortal, al que le habíamos agregado, ¿sí?, algunas cositas más a esa realidad, como que en la carrera, aparte de autos, podrían participar otros vehículos, como motos y lanchas, y por lo tanto lo que decidimos hacer fue establecer esa relación de herencia, ¿no? Representarla e implementarla. Todo eso habíamos visto la clase pasada. Y aprovechando que habíamos incorporado en el ejemplo lo de herencia y sobreescritura, y entendimos los conceptos de sobreescritura y estuvimos viendo cómo aplicar la sobreescritura correctamente, cosas que ustedes también pueden profundizar leyendo la teoría, vimos también y desarrollamos el concepto de polimorfismo, ¿sí? Bueno, acá tengo el proyecto de carrera mortal. Lo que voy a hacer yo es generar un diagrama actualizado. El diagrama fue en mi proyecto de diagramas. Esto es más o menos lo que ustedes tienen, ¿sí? Viendo todos la pantalla, tengan paciencia. Vamos esto acá. Por acá. Esto lo puedo seleccionar y achicar un poquito más. Tengo la moto, tengo el auto, tengo la lancha y la rueda que está por acá abajo la vamos a llevar para allá, ya corro todo. Y tenemos la clase padre, que sería vehículo, ¿no? La superclase vehículo. Moto, allá, algo así. Y esto es la representación en UML de lo que ustedes tienen en código también. Yo les pasé una captura de la imagen, por ahí era más fácil que yo les pusiera la imagen, pero bueno, quiero agregar algo más acá. Y acá tiene la clase prueba, que es la que tiene el main, ¿sí?, que usa la clase vehículo, ¿no? Usa la clase vehículo. Eso me lo generó automáticamente. Perfecto. Bueno, acá nosotros podemos ver, ¿sí?, acá nosotros podemos ver que hemos modelado y hemos implementado que todos los que son vehículos, tienen color, combustible y patente, y además ciertos comportamientos como avanzar y llenar tanque, ¿no? Eso, por el hecho de haberlo declarado en la superclase, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la superclase lo declaramos como abstracto? ¿Estamos? La clase de ruedas quedó allá abajo, mira, la puse ahí. Entonces, todos los que son vehículos heredan ese comportamiento. ¿Tá? Los que son vehículos, fíjense cómo está representada la herencia, con una línea continua, apuntando con una flecha de cabeza blanca quién es el padre, ¿no? Acá me está diciendo que lancha es hija de vehículo, ¿no? Vehículo es el padre. Entonces, por el hecho de haber modelado estos atributos y este comportamiento, como avanzar y llenar combustible en vehículo, todos los vehículos lo tienen y lo implementaban de manera diferente. ¿Sí? Con eso trabajamos la clase pasada. Si estuvieron presentes la clase pasada, vean el video. Ahora bien, también habíamos decidido que estos comportamientos, avanzar y llenar tanque y llenar combustible, en la superclase, o sea, en vehículo, son demasiado abstractos, ¿sí? Pero no tendría una forma de implementarlos, ya que hablo de los vehículos en general. Entonces, decidimos a estos dos métodos, en las propiedades, acá a la derecha, declararlos como abstractos, ¿sí? Es decir, que no tienen implementación en vehículo y que las clases hijas concretas, ¿sí?, están obligadas a implementar esos métodos, ¿no? Si no, no compilaría el proyecto. Obviamente que como tengo dos métodos abstractos, ¿sí?, ya por el hecho de tener al menos un método, la clase vehículo tiene que ser abstracta y con las consecuencias que eso llevaba, ¿no? Que si bien íbamos a poder crear variables de tipo vehículo, no íbamos a poder instanciar vehículos, pero en este caso no nos preocupamos porque en una carrera, ¿sí?, cuando hablamos de los participantes de la carrera, hablamos de elementos concretos, como que participa una moto, un auto, o una lancha, o varias lanchas, varias motos, o varios autos, ¿sí? Vamos a instanciar objetos concretos en nuestra aplicación para que hagan la carrera, ¿sí?, pero no vehículos, ¿sí? El vehículo está más que nada para representar
un supertipo que agrupa a varias subclases, varios subtipos que comparten características y comportamientos en común. ¿Sí? Ahora bien, en vehículo habíamos hecho lo siguiente. En vehículo, en nuestra clase vehículo, nos había quedado así en código, ¿no? La clase vehículo, una clase abstracta, con sus atributos, constructores, y acá está el método avanzar, abstracto, y como es abstracto, fíjense que termina en un punto y coma, es la declaración del método, no lleva llaves, ¿sí? Ni siquiera implementación vacía, termina de esta manera, y en el caso de, y el método también llenar combustible, ¿no? Pero en el caso de auto, por ejemplo, para indicar que un auto hereda de vehículo, usábamos la palabra clave extend, ¿sí? Y como vehículo tenía métodos abstractos, auto tenía que redefinir esos métodos, ¿ven? Override, avanzar y llenar combustible. ¿Estamos? Pero ahora me surge una duda. Ustedes se fijan en este modelo, ¿cuáles son los vehículos que tienen ruedas? Porque no todos tienen ruedas. ¿Cuáles son los vehículos? El auto y la moto. El auto y la moto, sí señor. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué comportamiento tiene el auto para que yo le pueda agregar o sacar una rueda? ¿Qué comportamiento tiene el auto para que yo le pueda agregar o sacar una rueda? Agregar rueda. Agregar rueda, exactamente. O sea que el auto tiene el método agregar rueda, ¿no? Que recibe una rueda y la agrega automáticamente a la lista de atributos rueda, ¿no? Y habíamos implementado que no permitiera agregar más de 4 ruedas. Y el quitar rueda es el comportamiento que nos permite sacar una rueda en el auto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta acá es la siguiente. En moto, ¿de qué manera yo puedo agregarle o sacarle una rueda a la moto? ¿Qué comportamientos, qué métodos tienen definidos en motos para poderle sacar? Rueda. Bien, o sea que en moto, Rueda. exactamente, en moto para poder ponerle una rueda a la moto usamos el método set, ¿sí? E inclusive podemos, tenemos, como la moto tiene, en lugar de tener un arreglo de ruedas, tiene 2 atributos de tipo rueda, ¿no? Entonces, si yo a la moto le quisiera poner la rueda 1, invocaría el método ser rueda 1 y le paso una rueda. Y si le quiero sacar la rueda 1, ¿cómo haría? Con el mismo método. Con el mismo método, pero ¿qué le paso? Null. Null, perfecto, genial. Entonces se dan cuenta que si bien los 2 vehículos tienen ruedas, los 2 implementan de forma diferente el poder agregarle una rueda al vehículo o poder sacarle una rueda al vehículo. ¿Vamos viendo eso? Fíjense entonces que en auto, la forma que teníamos de agregar una rueda era a través del método agregar rueda, y habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Que el agregar rueda recibe una rueda, si en el array de ruedas hay menos de 4, la agrega al array, a la raíz, ¿no? Y si no, si ya hay 4, muestra, ya tiene 4 ruedas, ¿no? Y al quitar rueda, lo que haría es sacar la última rueda, que está puesta. Así habíamos quedado la clase pasada, ¿no? Y en moto, lo habíamos hecho como moto tiene 2 atributos de tipo rueda, lo habíamos hecho a través de los set, ¿sí? La posibilidad de poder ponerle ruedas, ¿sí? O sacárselas pasándole null, ¿no? Cuando invoco ese método. Pero resulta que nosotros queremos lo siguiente. Queremos que, de alguna forma, tanto el auto como la moto, ¿sí? Tengan el mismo comportamiento, ¿sí? Tanto el auto como la moto tengan el comportamiento agregar rueda y quitar rueda, ¿sí? A mí se me ocurre lo siguiente. ¿Podría agregar esos 2 métodos acá en vehículo? ¿Agregar rueda y quitar rueda en vehículo? ¿Podría hacerlo? No, porque también está la No, lancha. está la lancha. O sea, No sería eficiente. claro, no estaría representando la realidad, porque
Si yo lo pongo, no está mal, todo va a funcionar perfectamente. Pero también heredaría ese comportamiento, ¿quién? ¿Dijeron ustedes? Lancha. La lancha, exactamente. Entonces, en moto y auto tendría la forma de implementarlo. Y en lancha tendría que ponerlo vacío, que no haga nada si recibe una rueda o le quiero decir que le saque una rueda, ¿no? Pero no estaría representando una realidad, ¿sí? Ya que agregar y quitar rueda no sería un comportamiento para lancha. Entonces, si no lo puedo hacer así, ¿qué solución me darían? Me podrían dar. Con una interfaz puede ser. Podría ser con una interfaz, ¿sí? Podría ser con una interfaz. ¿Por qué no con una clase? ¿Por qué no agregar una clase más afuera? Yo necesito, ¿sí? Podría ser una interfaz. ¿Ah? Esa sería la solución ideal. Pero ¿por qué la interfaz y no una clase más? Porque Java no admite multiherencia. Exactamente. Si yo agrego una clase más, ¿sí? Supongamos que le llamemos terrestre, ¿sí? Y a este le pongo los métodos, agregar y quitar rueda, yo no puedo implementar en Java que el auto y la moto, además de heredar del vehículo, hereden de rueda. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí Sí, pero podría claro, hacer iba a qué cosa. decir que, perdón, ¿Sí? que podría ser que terrestre herede de vehículo. Podría ser que terrestre herede de vehículo, ¿sí? Podría ser que terrestre herede de vehículo, ¿no? Y que auto herede de terrestre. ¿Se entiende? Que en lugar de heredar de vehículo, herede de terrestre. Y ya que estamos, hacemos acuático. Ya que, sí, podría ser. Ya que ¿Tá? estamos, hacemos aéreo. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende? ¿Sí? Que si uso una clase extra, la única forma sería que esto, a través de, como pasaba en el ejemplo que le mostrábamos de animal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede haber situaciones en las que, en que vamos a borrar esta clase, vamos a dejar la herencia como estaba, el auto y el target es vehículo, así lo teníamos. Puede haber situaciones en las que, digamos, esto lo he creado yo, perdón, lo ha creado otra persona, o me dicen, mirá, pará, yo no quiero que rompas la familia, yo quiero que todos sean vehículos, que el padre sea vehículo, por determinada cuestión de implementación, ¿sí? Entonces me dicen, no, yo esto quiero que quede así. Entonces, en ese caso, podría también solucionarlo con una interfaz, ¿sí? Podría crear una interfaz de nombre terrestre. Ahora bien, ¿cuándo creo una interfaz? Bueno, cuando me encuentro con el problema de la herencia múltiple, cuando me encuentro con el problema de que una clase, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito que en auto y moto, ¿sí? Sigan siendo vehículos, pero además quiero obligarlas a que tengan el comportamiento agregar y quitar ruedas, ¿sí? Pero no puedo crear otra clase porque no puedo extender de más de una clase en Java. Entonces, la forma de hacerlo, emulando la herencia múltiple, es creando una interfaz, ¿sí? Esa es una. Dos, cuando quiero obligar, ¿sí? A ciertas clases a que tengan cierto comportamiento, ¿sí? Esa también es otra forma de usar, o sea, es otro motivo por el cual usar interfaces, ¿no? Cuando yo quiero obligar comportamientos, ¿sí? Ya que una interfaz, ¿sí? Es como si fuese una clase 100% abstracta, ¿estamos? Es decir, que si yo acá pongo en la clase el método voy a agregar rueda, reciba, ¿verdad? ¿Sí? Ese método, por más que no lo diga ahí, es abstracto, ¿sí? Y tendríamos también un método que devuelve la rueda que quité, que se llama quitar. Bien. Ahora, una interfaz es como si fuese una clase 100% abstracta. Por lo tanto, no voy a poder crear instancias de la interfaz. Pero voy a poder declarar variables de tipo esa interfaz y asignarle objetos, ¿sí? Que sean hijos de clases que implementen esa interfaz. Así como en una variable de tipo vehículo, puedo poner instancias
de hijos de vehículos, como por ejemplo instancias de lancha, moto y auto, en una terrestre puedo poner instancias de clases que implementen, de objetos que implementen esta interfaz. Ahora bien, otra característica que tienen las interfaces es que no tienen atributos, ¿sí? Y si tienen atributos, son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son de la instancia, que son de la clase. Podríamos decir que son como variables globales, ¿estamos? ¿Vieron que cuando una clase tiene un atributo? Si yo instancio varios objetos de esa clase, cada objeto guarda en ese atributo un estado que puede ser distinto, ¿no? Uno de otro. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que lancha tiene cantidad de motores aparte de lo que hereda de vehículo, ¿no? Entonces, cuando yo instancio varias lanchas, cuando hago new de varias lanchas, creo varias lanchas, varios new para crear lanchas, cada lancha podría tener en el atributo cantidad de motores valores distintos, ¿sí? Si ese atributo, en lugar de ser un atributo común y corriente, le pongo la palabra static, ¿sí? Significa que todas las lanchas en cantidad de motores tendrían el mismo valor, ¿sí? Si el objeto de la lancha 1 le pone en cantidad de motores 2, todas las lanchas ven ese 2. Si le pongo un 3, si otra lancha le pone un 3, todas ven un 3. Se comportan como globales, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es una característica que tienen las interfaces. Bueno, ahora lo que tengo que decir es que auto y moto implementan esa interfaz, ¿sí? Para hacerlo, uso esta línea, represento la relación de esta manera, con una línea entrecortada y una flecha blanca apuntando a quién es el padre, ya que cuando digo que una clase implementa una interfaz, también estoy representando una especie de relación de herencia, ¿sí? Entonces, yo quiero decir que auto, lo vamos a llevar a la interfaz. Ahí está. Para que funcione, tengo que llevar la flechita a la interfaz. La relación es un implement. La fuente es auto. Y el target es terrestre, ¿sí? Fíjense cómo está representada. Parece una herencia, pero la línea es entrecortada. Y en el caso de moto, quiero hacer lo mismo, ¿sí? En el caso de moto, implement, moto es la fuente, el origen, target es terrestre. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedería con esto? Que si yo hago esto, moto y auto están obligadas a implementar esos comportamientos, ¿sí? Bueno, auto no tengo drama porque ya los implementa, ¿sí? Y tienen la misma firma que en terrestre. En moto, por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a sacar el set de rueda 1, ¿sí? Le sacaría el set de rueda 2, y moto estaría obligada a implementar esos dos comportamientos, ¿sí? Los puedo escribir acá de nuevo para que el que lea el modelo se acuerde, ¿sí? Tendría void agregar rueda, y tendría que implementar también el que devuelve una rueda, se llama start. Entonces la pregunta es, ¿cómo escribo en código? ¿Sí? Yo acá en entidades, en mi proyecto, en el paquete entidades, quiero agregar, en lugar de una clase, quiero agregar la interfaz terrestre, ¿sí? ¿Cómo la creo? Muy fácil. Clic secundario en el paquete, new, ¿sí? Y Java interfaz. Entonces necesitaría que me pasen por el chat cómo sería el código de la interfaz terrestre, ¿sí? ¿Cómo sería el código de la interfaz terrestre para decir que tiene dos métodos, ¿sí? Agregar rueda y quitar rueda? Yo les doy 5 minutos para que lo hagan ya. Bueno, en este caso tenemos la interfaz terrestre, que tiene dos métodos abstractos, agregar y quitar rueda, ¿sí? Los métodos son, por defecto, públicos y abstractos. Si yo no pongo esto, ¿sí? No pongo esos modificadores, están implícitamente. Están ahí implícitamente. Entonces, ya tenemos creada nuestra interfaz terrestre. Fíjense que es una clase, lo guardan en un archivo Java como una clase común y corriente. Las interfaces también son públicas, o sea, si yo no pongo nada adelante, por defecto es public. Eso es importante, public.
Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago, por ejemplo, en la clase auto, para decir que el auto hereda de vehículo e implementa esa interfaz? ¿Con qué Le agrego palabra la digo? palabra clave implements y terrestre. Y bien, ¿y en dónde agrego la palabra clave de implement? Ahí después de vehículo. Ahí creo. después, exactamente, ahí pasaron Lautaro, perfecto. O sea que acá va la palabra implements, ¿sí? Y el nombre de la interfaz que voy a implementar. Terrestre, ¿sí? Si mi clase implementa, mi clase puede extender de una sola clase, ¿sí? Una clase puede extender de una sola clase, pero puede implementar varias interfaces, ¿sí? Si voy a implementar más de una interfase, separo por comas los nombres de las interfaces que voy a implementar, ¿sí? Serializable, acá esta la voy a importar porque es un paquete. Si yo voy a implementar más de una interfaz, separo por coma, ¿sí? Interfaz 3, interfaz 4, las interfaces que voy a implementar. ¿Estamos de acuerdo? Pongo una sola vez el implement y separadas por comas las interfaces que voy a implementar. Ahora bien, bueno, pero vos me dijiste que terrestre tiene dos métodos, o sea, estábamos viendo que terrestre tiene dos métodos abstractos, agregar y quitar rueda. Por lo tanto, cuando dije que auto implementa esa interfaz, me tendría que haber dado error, ¿sí? Ah, no, no me da error, porque auto ya implementa esos métodos, ya los teníamos de antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho el agregar rueda? Que recibiendo una rueda, ¿sí? Si tiene menos de 4 ruedas, le agregue al array list, ¿sí? Claro. Lo único que me hace es agregarme una anotación, un override, ¿eh? Diciendo que ahora sí estoy sobreescribiendo, agregar rueda. Acá también, ¿sí? Override, en quitar rueda. Fíjense que el quitar rueda lo que hace es quitar la última rueda, ¿no? De la lista, quita la última rueda. Cuando no hay más ruedas, retorna un null. Siempre tienen que retornar una rueda o un null si no hay ruedas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con la moto? ¿Sí? Acá me van a ayudar ustedes. Yo vengo acá a la clase moto, le voy a agregar acá, esta también, implement terrestre. ¿Sí? Fíjense que acá ahora esto no compila porque me está diciendo que tengo que implementar los métodos abstractos, quitar rueda, ¿sí? Por lo menos, y el otro agregar rueda. Me menciona el primero que encuentra, que es quitar rueda, y después me va a dar, si lo implemento este, me va a dar error porque tengo que implementar también agregar rueda, ¿no? Tengo que implementar esos dos métodos. ¿Estamos? Y en el modelo habíamos decidido sacarle los set de las ruedas. Dejamos los get para saber desde afuera si tienen rueda o no, pero los set se los saca. Dejé los get. Una cuestión de mía, de semántica, si se quiere. Entonces, me gustaría que ustedes piensen cómo podría ser el método agregar rueda en la moto, ¿no? Siendo que la moto tiene dos atributos de tipo rueda. Yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes piensen, ¿sí? Cómo sería la implementación del método, cómo podría ser la implementación del método agregar rueda en moto. ¿Les parece? Los que están viendo la grabación, pausen el video, traten de hacerlo y después avancen el video para ver la solución propuesta. Bueno, Leandro propuso, ¿sí? Una implementación ahí del agregar rueda. Yo lo voy a copiar y puede, bueno, para ver si anda con esto. Tienen que tocar el chat. Estoy en moto, ¿no? ¿Dónde lo agrego? Bueno, donde quiera, pero yo me voy a parar allá arriba, debajo del constructor. Bueno, acá tengo el agregar rueda, ¿sí? Para redefinir, ¿se acuerdan que el modificador de acceso no tenía que ser más restrictivo que en el padre? O sea, en terrestre es público, o sea que menos de público no puede ser. El tipo de retorno, como es void, tiene que ser lo mismo, tiene que ser igual, y bueno, y la firma del método la misma, ¿sí? El mismo nombre y el mismo tipo de dato que recibe. Y él dice, che, mira, si al recibir la rueda 1 no es nula, y la rueda 2 no es nula, ¿sí? Quiere decir que hay una rueda. Entonces dice, ya tiene las dos ruedas. Ahora, si eso es falso,
O sea, si alguna de las dos es nula, bueno, pregunto, che, ¿la rueda 1 es nula? Bueno, si la rueda 1 está en null, le asigna a la rueda 1 la rueda. ¿Sí? Y si no, si esto es falso, es decir, la rueda 1 tiene algo, pregunta por la rueda 2. ¿Estamos? Es decir, que a este else va a entrar si alguna de las dos ruedas falta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, vamos a ver el chat. Sí, igual está mejor que lo tuyo. Ah, bien. Acá está bueno, está bien. Ahí, acá podría haber usado, ¿sí? En lugar de anidar el if de esa manera, haber puesto acá un else if. ¿Sí? Entonces, si no, si es nula, hace esto. Y a este else, no, esto estaría mal así, también con Isabel, porque si no entraría este else si falta alguna de las dos ruedas. Está bien así. Sí, pero si en este caso el else if encarado así como lo había encarado, estaba mal. Porque al else este iba a entrar si no se cumplía ni el primero ni el segundo. ¿Sí? O sea que si tenía las dos ruedas, a la rueda 2 le iba a asignar la rueda. ¿Se entiende? No tendría que haberlo encarado distinto. Bueno, a ver, ahora, ¿cómo haría? Ah, bueno, otra cosa importante. Fíjense que me doy cuenta que está bien la sobreescritura, porque acá automáticamente me aparece la advertencia de que le agregue la notación override, ¿no? Bueno, ¿cómo sería ahora el quitar rueda? ¿Sí? Para que cada vez que invoque ese método le quite una rueda a la moto, pero bueno, que si ya no tengo más ruedas, ¿sí? Acá se me fue una llave de mano. ¿Cómo sería la implementación del quitar rueda? Bueno, a ver, Rodrigo. Ahí pasó. Ahí tiene el quitar rueda. Copio. El chat es media. Ahí. Entonces, el quitar rueda, acá, Rodrigo dice, podría ser así. Está bien la sobreescritura. De alguna manera tengo que informar que rueda saco. ¿Sí? De alguna manera tengo que informar que rueda saco. Él dice, cuando llamen al quitar rueda, si en la rueda 1 hay una rueda, es decir, no es nula, bueno, guardo en una variable auxiliar la rueda, ¿sí? Y a la rueda 1 lo pongo nulo. Entonces, en la rueda auxiliar me queda referenciada la rueda que tenía antes, rueda 1, ¿no? Y retorno ese auxiliar. Si esto es falso, vamos a preguntar por la rueda 2. Bueno, si la rueda 2 no es nula, es decir, hay una rueda 2, ¿sí? Bueno, lo que podríamos hacer es, en una variable auxiliar, guardo la rueda 2, y después lo que hay en la rueda 2, ¿sí? En un auxiliar guardo el objeto que hay en la rueda 2, y a la variable rueda 2 la defino como nula, ¿sí? Entonces ya se queda sin una rueda. Y retorno el auxiliar, ¿sí? Ahora, si ustedes saben que cuando se ejecute la sentencia retornar, sale, ¿sí? Del método. ¿Vamos? Entonces, si esto continúa, es porque estos se hicieron falsos, estos dos if, entonces muestra, no tengo ruedas, y retornaría un nulo, ¿no? Esto lo podría mejorar, ¿sí? De alguna manera. Fíjense que hay líneas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el retornar, él lo repite varias veces, ¿sí? Y siempre retorna un auxiliar. ¿Sí? No está mal, está perfecto. Pero podemos mejorarlo un poquito y decir, bueno, entonces si todos usan la rueda auxiliar, la declaro como variable local, rueda auxiliar, ¿sí? Y la inicializo en nulo. Entonces digo, bueno, la rueda auxiliar vale nulo. Entonces acá diría, che, bueno, si no es nula, la rueda 1, pero para que esto funcione tengo que usar, acá sí voy a usar el else. Entonces, si no es nula la rueda 1, hay una rueda 1,
el auxiliar vale la rueda 1 y la rueda 1 la pongo como nula. Si no, si la rueda 2 no es nula, bueno, guardo en auxiliar la rueda 2. ¿Sí? Y si no, else, si no, y acá metería esto. Entonces, por el hecho de haber usado else if, a este else va a entrar si estas dos condiciones son falsas. Si estas dos condiciones son falsas, entra este else, ¿sí? Porque usé un else if, ¿sí? No un else llave if, no un if anidado. Usé un else if, ¿sí? Creo que me permite escribirlo así. No. Hay otros lenguajes que sí. Entonces, ¿qué digo acá? Inicialicé una variable rueda como nula, y bueno, una variable auxiliar, perdón, como nula. Entonces, si entra por este if, ¿sí? Auxiliar va a valer rueda 1. Si entra por este if, auxiliar va a tener referencia al objeto que había en rueda 2. ¿Sí? Si no entra por ningún if, ¿cuánto va a valer auxiliar? Null, Null, ¿sí? Va a quedar con el valor que tenía originalmente, ¿no? Ya que nunca lo redefiní, digamos. Bien, entonces, por lo tanto, ¿sí? Cuando pase por todo esto, por alguno de estos caminos, ¿sí? ¿Qué debería devolver yo acá? ¿En dónde tengo la rueda que voy a cambiar? La rueda que quité, perdón. Aux. En auxiliar. ¿Sí? Bueno, auxiliar. Entonces ahí me queda un poquito más fácil de leerlo, ¿no? Hace lo mismo que lo que puso el compañero recién, ¿sí? Pero lo mejoramos ahí un poquitín. Nos atrevimos a usar y de paso a repasar un poquito el else if, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continúo entonces. Habiendo hecho la implementación del quitar rueda y el agregar rueda, que son los dos comportamientos que me exige terrestre que tenga moto por el hecho de implementar esa interfaz, esto ya compila perfectamente. Y ahora vayamos al main para hablar un poquito más acerca del polimorfismo. Si yo vengo a prueba, ¿sí? Esto no lo habíamos hecho con ustedes, lo habíamos hecho con otra comisión, eso lo voy a explicar un poquito. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que, por ejemplo, como hay una relación entre moto y vehículo, entre lancha y vehículo, hay una relación de herencia, nosotros tranquilamente podríamos, ¿sí? En una variable, ¿sí? De tipo vehículo, asignar un auto, por ejemplo, una instancia de auto. Fíjense que acá tienen M, L1 y A1, que son instancias de moto, lancha y auto, ¿no? Entonces, como todos son vehículos, yo tranquilamente puedo declarar una variable de tipo vehículo y asignarle allí una instancia de cualquier objeto que sea de la clase que extiende de vehículo, ¿no? Entonces yo podría asignarle ahí una moto, podría asignarle una lancha, podría asignarle un auto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo trato de guardar una variable de un supertipo o un subtipo, a esto se lo conoce con el nombre de upcasting, ¿sí? Algo parecido a lo que sucede entre los primitivos, ¿no? Entre los valores primitivos. Lo habíamos mostrado con un ejemplo, por ejemplo, entre dos variables, una de tipo entero y otra de tipo doble. Si yo tengo en una variable x entera un valor, ¿sí? Yo puedo guardar en una variable de tipo doble ese valor, sin necesidad de explicitar nada, ¿no? Fíjense que no hace falta que yo indique que voy a guardar esto en una variable de tipo doble, ¿no? No es necesario que haga esta aclaración, ¿sí? Ya que al guardar un dato que está en una variable más chica, en una variable más grande, no hay pérdida de información, ¿no? Lo mismo sucede con los objetos. Obviamente que el upcasting lo puedo hacer entre variables de referencia siempre y cuando entre ellas haya relación de herencia, si no, no, ¿sí?
Ahora bien, también puedo practicar el downcasting, que era, cuando yo tenía una variable de un supertipo, si quiero guardar el dato que está en esa variable, en una variable más grande, en una variable más chica, tendría que explicitar que lo iba a convertir, que lo iba a transformar, ¿no? Indicándole al compilador que estoy consciente de que puede haber pérdida de datos. Bien. Con los objetos pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense acá que tengo mi variable vehículo, que apunta en este caso a un auto. Entonces, yo podría tener una variable de tipo auto, ¿sí? Y yo podría querer rescatar de una variable de tipo vehículo el auto que está guardado ahí, ¿no? Entonces, pero B1 es de tipo vehículo, ¿sí? Si yo intento hacer esto, y quiero guardar el vehículo que está en la variable B1 en una variable de tipo auto, ¿sí? Sucede algo parecido a esto. Yo quiero guardar, él se fija en la variable, no en el número que está guardado, ¿sí? Él se fija en el tipo de dato, del tipo de variable. Como B1 es de tipo vehículo, es más grande que un auto. Entonces me dice, no, si lo querés guardar, si querés guardar el objeto de tipo auto que hay ahí en una variable de tipo auto para manejarlo después como auto, explícitamente tenés que castearlo, ¿sí? Esto es el downcasting. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que en la variable B1, que es de tipo vehículo, a lo mejor en lugar de venir un auto, venga una moto o venga una lancha, ¿sí? Entonces, comentábamos la clase pasada que la buena práctica es la siguiente. Antes de hacer un casteo, ¿sí? Antes de hacer un casteo, preguntar a través del operador instance_of si lo que viene en la variable es del tipo al que quiero convertir, ¿sí? Entonces, si yo quiero convertir a auto lo que venga en la variable de tipo vehículo, lo primero que preguntaría sería si en la variable de tipo vehículo hay una instancia de tipo auto. Si es verdad eso, bueno, entonces castealo a auto. Si yo no hiciera este control y viene en la variable B1 otro elemento que no sea un auto, ¿sí? En tiempo de compilación va a funcionar perfectamente. Fíjate que si yo cambio acá en B1, cambio por una instancia de tipo moto, M que era de tipo moto, esto sigue funcionando, esto no me da error de compilación, ¿sí? Pero si yo no tuviese este if, esta selección, en tiempo de ejecución va a suceder que se va a dar cuenta que no hay un auto en B1, hay una moto, entonces se va a provocar una excepción de tipo class exception, ¿sí? Entonces, siempre que quiera castear, ¿sí? Objetos, lo correcto, la buena práctica, es primero chequear si lo que viene es de la instancia al tipo que quiero convertir, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me permite esto de la herencia? ¿Sí? ¿Por qué los profes insistimos tanto en que entiendan qué es la herencia? Porque esto me va a permitir a mí crear, reusar código, generar componentes más modulables, más reutilizables, y poder crear comportamientos totalmente genéricos y ahorrarme líneas de código, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una realidad que modelar, y en esa realidad detecto que hay grupos de clases que tienen características y comportamientos en común, ni dudo en agrupar a esas clases que tienen comportamientos y características en común con una superclase, ¿sí? ¿Y cómo me estás hablando de comportamiento genérico? No entiendo. Supongamos, ¿sí? Fíjense que yo acá estoy dentro del main, ¿no? ¿Estamos ahí? Estamos dentro del main. Acá tenemos una instancia de moto, de gesto, para que después lean las diferencias, los diferentes tipos de casting. Yo quiero que observen acá lo siguiente. Supongamos, ¿sí? Esto lo voy a sacar, ¿sí? Supongamos que yo quiero crear en mi clase prueba, aparte del método main, quiero crear un método para probar los distintos vehículos, ¿sí? Hacerlos avanzar y quiero probarlos haciéndolos avanzar, ¿no? Entonces podría crear un método, podría ser, que se llame probar, ¿sí? Que se llame probar. Y ese probar
quiero que reciba, por ejemplo, un auto, ¿sí? Quiero que reciba un auto y quiero que reciba la distancia que va a recorrer. ¿Sí? Que reciba un entero con la, perdón, un doble, ¿no? Con la distancia que va a recorrer. Bueno, entonces lo que quiero hacer es que cuando reciba el auto, lo quiero hacer avanzar esa distancia. ¿Cómo digo acá? ¿Cómo escribiría acá para decir que quiero que ese auto avance los metros que me están pasando acá? ¿Cómo indicaría eso? X punto avanzar y entre paréntesis el parámetro de distancia. El parámetro de distancia. Perfecto. Entonces, desde el main, ¿sí? Si yo quiero hacer avanzar el auto, si yo quiero probar el auto, ¿sí? Como este método es estático, ¿sí? Para usarlo no me hace falta crear una instancia de la clase prueba directamente, ¿sí? Lo haría de esta manera. Podría poner probar, ¿no? Y le paso el auto, que era 1, y la distancia, por ejemplo, 50 metros. ¿Sí? Y ahí pruebo el auto. Ahora, pero ahora también quiero probar la moto. ¿Sí? Entonces, podría crear otro método, hago probar, que reciba una moto, y haga lo mismo, ¿no? Con esa moto, la haga avanzar. ¿Sí? Sería básicamente lo mismo, el mismo mensaje. ¿Sí? El mismo mensaje. ¿Qué estoy implementando acá? Si tengo métodos con el mismo nombre, pero con distinto parámetro. Una sobrecarga. Bien, entonces una forma de poder probar los distintos autos sería esto: tener sobrecarga de métodos, uno para cada tipo de vehículo, ¿no? Entonces acá le pasaría la moto, ¿sí? Y la distancia que quiero que recorra. Ahora, ¿qué me permite la herencia a mí? La herencia me permite, ¿sí? Poder generar comportamientos polimórficos. Es decir, si yo sé que en una variable del supertipo puedo guardar un subtipo, es decir, que yo en una variable de tipo vehículo puedo guardar un auto o una moto o una lancha, en lugar de tener una implementación del probar por cada tipo de vehículo, ¿sí? Una que es engorroso y otra que si el día de mañana esto escala y en mi carrera participan otros tipos de vehículos, tendría que crear un probar por cada vehículo que tengo, ¿no? Estoy en la misma que si no hubiese implementado la herencia. Entonces, yo podría definir un comportamiento probar que reciba ¿qué cosa directamente acá? Un vehículo. O sea, exactamente. Un vehículo, ¿sí? Podría definir un método probar que reciba un vehículo. Entonces, la variable X es de tipo vehículo. Fíjense acá, cuando llamo al probar con A1, el X ahora apunta a un auto. Entonces, cuando ejecute la línea 50, en donde le decimos a ese vehículo que avance, sí, X es de tipo vehículo, ¿sí? Y X tiene el método avanzar porque un vehículo lo tiene. Pero en tiempo de ejecución, se va a ejecutar el comportamiento de avanzar del auto, porque X, que es de tipo vehículo, apunta a un objeto auto. Cuando se ejecute la línea 42 y le pasemos al probar la moto, ¿sí? Ahora el X apunta a la moto, por lo tanto el avanzar se va a comportar como el avanzar que redefiní en moto. Si ustedes se fijan, ustedes tienen ante una referencia de un supertipo, ¿sí? Ante una variable de un supertipo, le van pasando instancias de distintos subtipos, ¿no? Y el mensaje es el mismo, ¿sí? El mensaje que está escrito, o la tarea que tiene el probar, es siempre el mismo. Es al vehículo que venga, le digo avanzar. Entonces, en tiempo de compilación, el compilador entiende que quiero hacer avanzar un vehículo. Y en tiempo de ejecución, ese comportamiento es dinámico, ¿sí? Dependiendo del vehículo que le pase al probar, es como se va a comportar. Entonces, ese comportamiento dinámico que se da, obviamente, en ejecución, a eso llamamos polimorfismo, ¿sí? O sea que
¿En qué parte de este código se da el polimorfismo? Bueno, en el método probar, en la línea 50, hay un comportamiento polimórfico. ¿Sí? Para que exista el polimorfismo, ahí ya atiendo a Ezequiel que levantó la mano. Para que se cumpla el polimorfismo, tiene que suceder dos cosas. Primero, tiene que haber herencia. ¿Sí? Dos, tiene que haber sobreescritura de métodos. ¿Sí? Para que podamos hablar de polimorfismo. Entonces, el método probar es un método genérico. ¿Sí? Si yo el día de mañana agrego a mi proyecto un vehículo más, si yo agrego otro vehículo, el método probar va a seguir funcionando de la misma manera. Mandes el vehículo que mandes, lo puede hacer avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ezequiel, que había levantado la mano. Entonces, profe, a mí me quedó una duda suelta de por qué puso static ahí. Bien, Como que bueno, me perdí. aclaro. Sí. ¿Por qué puse esta? Pero en eso nada más, ¿eh? Sí, sí, ahí yo explico eso que es otro mundo, pero bueno, lo explico. Bien, sabemos que los elementos que son estáticos se pueden usar sin crear una instancia de la clase, ¿sí? Ahora, miren esta situación. Yo le saco el static, ¿sí? El static. Si ustedes se fijan, el método probar y el método main están dentro de la clase prueba, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo, si ese método probar está en la misma clase, lo podría invocar directamente. Sí, lo podés invocar directamente. Pero hay una situación, que cuando yo estoy parado dentro de un método estático, ¿sí? Cuando yo estoy parado dentro de un método estático, solamente puedo acceder a lo estático de la clase, ¿sí? Pero ¿y cómo uso pruebas si no es estático? Bueno, la única forma de poder acceder a probar, perdón, es creando una instancia de la clase esta, creando una instancia de prueba, a pesar de estar acá mismo, ¿sí? Acá tendría que crear una instancia de prueba y a través de la instancia de prueba ejecutar el método probar, ¿sí? Entonces, la teoría me dice que cuando estoy parado en un método estático, solamente puedo acceder a lo estático de la clase, ¿sí? Si quiero acceder a otro componente de la clase que no sea estático, tengo que crear una instancia de la clase. Entonces, para no tener que hacer esto para ejecutar el probar, lo que decidí hacer es, bueno, lo pongo como estático, para que acá, desde el main, que es el método estático, lo pueda usar directamente invocándolo por el nombre. ¿Sí? Solamente por eso. Si yo estuviese en otra clase, ¿sí? Supongamos que yo acá creo otra clase. New Java Class, la voy a crear acá en el mismo paquete principal, y esta es otra clase. Y esta otra clase tiene un método. Yo desde este método quiero invocar el método probar, directamente, como es estático, no hace falta que haga un new de prueba. Directamente pongo prueba, punto, y el nombre del método, ¿no? Y ahí le paso el vehículo que quiero probar y la distancia. ¿Sí? Y la distancia. ¿Se entiende? Eso es lo que me permite tener algo estático, que si yo lo quiero ejecutar desde afuera, puedo directamente hacerlo poniendo clase, punto, y el método que quiero ejecutar. ¿Sí? Ahora, si yo estoy parado dentro de un método estático y quiero usar algo de la clase, tiene que ser estático o tengo que instanciar un objeto de esa clase. Hay dos conceptos ahí puestos del estático, ¿sí? Lo que hace el estático. Les mostré que poniendo la palabra estático puedo usar eso sin crear una instancia, y después les mostré también que estando parados dentro de un ámbito estático, ¿sí? Solamente accedo a lo estático de la clase. ¿Sí? No sé si aclaré. Bien, bien, profe. Muy bueno, muy útil. Sí, sí. Bueno, ahora una consulta. Resulta, ¿sí? Que a mí me interesa, ¿sí? A mí me interesa hacer lo siguiente ahora en el probar. A mí me interesa que si lo que viene es una moto o un auto, ¿sí? A mí me interesa hacer que si lo que viene como vehículo es una moto o un auto, ¿sí? Que todos los vehículos que vengan avancen primero, ¿no? Avancen primero.
Y después, si es una moto o un auto, le quite una rueda. A ver, ¿cómo implementarían eso? ¿Sí? Que además de que avance, si es una moto o un auto, le quiten una rueda. Yo les doy 5 minutitos para que piensen en esa implementación. ¿Qué agregarían acá para que si es una moto o un auto, le quiten una rueda? Por ese lado, Lautaro. Por ese lado. Acá es que si es una moto o un auto, le queremos que después avance, quitarle la rueda, ¿no? Entonces Kevin pasó esto por el chat, ¿sí? Y me dice, mira, yo haría algo así, usaría un instance of, ¿sí? Por ese lado va, ¿sí? Usaría un instance of. Y preguntaría que si el vehículo que viene por parámetro, que en mi caso es X, y yo le puse X, ¿no? Si el vehículo que viene por parámetro es una instancia de tipo terrestre, a ese vehículo le diría quitar rueda. Perfecto. Pero hay un problema. X, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Vehículo. Vehículo. Nunca se olviden de eso. Por lo tanto, si yo hago X punto, el vehículo no tiene... Y a mí, ¿qué pasa? ¿Por qué lo tengo? El vehículo no tiene agregar o quitar rueda, que a mí me quedó... Tendría que hacer un casting, ¿puede ser, profe? Vehículo... Claro. Claro. Eso es lo que hizo el IntelliSense. Hizo un casteo de tipo terrestre a B. Claro, y sí. Claro. El vehículo no tiene el agregar o quitar rueda, ¿sí? El vehículo es de tipo X. Ah, pará, que acá hay algo, esto que quedó, no está bien, avanzar distancia, X de tipo vehículo, está bien. El vehículo no tiene el agregar quitar rueda. El que lo tiene es moto, ¿sí? Y auto. O dicho de otra manera, también lo tiene terrestre. Entonces puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjense que si yo pongo X, quitar rueda, me dice, esto no lo encuentro en X, que es un vehículo. Vehículo tiene solamente avanzar y llenar combustible. Entonces puedo hacer lo siguiente, hacer un downcasting, crear una variable de tipo terrestre, ¿sí? Y guardar ahí el terrestre que viene en X. Es decir, hago un casteo, ¿sí? Puedo hacer eso. Declarar una variable de tipo terrestre y guardar ahí el terrestre que viene en X. Y a ese terrestre le digo quitar rueda. ¿Sí? Si viene como terrestre una moto, va a quitar rueda como moto. Si viene un auto, va a quitar rueda como auto. Si no quiero hacer eso, puedo hacer lo que hace el IntelliSense. ¿Qué hace el IntelliSense? El IntelliSense dice lo siguiente. Dice, mira, a vos te viene un vehículo, ¿sí? Bueno, pero para poderle quitar rueda, transformarlo en un terrestre, bueno, casteo esto a terrestre, ¿sí? Y ahora digo, a ese terrestre, cierro todo entre paréntesis, a ese terrestre, punto, le digo, ¿sí? Eso es lo que les hace el IntelliSense. Castea el X a terrestre y a ese terrestre le dice quitar rueda. Algo que hicimos que podemos hacer de esta otra manera, ¿no? Por separado. Escucho. Entonces, el terrestre, o sea, poner entre paréntesis un tipo y después la variable a la que estamos casteando, ¿eso sería un método? Por eso sería un retorno, ¿no? El terrestre X entre paréntesis. No, acá, esto que estoy haciendo acá... Eso sería un método retornando X. No, este es lo que, mira, parecido a esto que hicimos acá, lo vamos a ver con un tipo primitivo. Es un downcasting. Es como si vos tuvieras, por ejemplo, una variable. Entiendo lo que está haciendo, pero digo, la palabra sí, el tipo entre paréntesis, ¿qué vendría a ser? No, ella lo interpreta, a ver, si hay un nombre y paréntesis adelante, interpreta que quiero invocar un método. ¿Sí? Ahora, si hay paréntesis a la izquierda, el compilador interpreta que quiero transformar esto en otro tipo. Es una transformación.
Porque fíjate que inclusive lo que ponemos entre paréntesis es un tipo. Fíjate que empieza con mayúsculas, una clase la que pongo acá. Ese. ¿Sí? Distinto es que a cuando vos invocás un método, si le querés pasar algo al método, le pasás una referencia, ¿sí? Un objeto. No le pasás un tipo. ¿Se entiende? Sí. Pareciera, ¿sí? Así, a simple vista, eso. Una lo veo así porque no lo hemos practicado mucho. Cuando lo empieces a practicar te vas a ir dando cuenta vos solo esto de casteo. Te vas a dar cuenta con solo ver el código que estás transformando, ¿sí? A un tipo, ese objeto a otro tipo, y a ese objeto de ese tipo ahora lo manipulas. Dicho de otra manera, esto que está acá, así, es lo que está separado acá. Esto que está acá es lo que está hecho en esta línea. Que casteo lo que hay en X a terrestre y lo guardo en una variable de tipo terrestre. Y después, de esa referencia terrestre, ejecuto el quitar rueda. Hacer esto que hice acá es lo mismo que hacer con estas dos líneas. Lo que hice acá con estas dos líneas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Profe. Sí. Escucho. Dije sí, que ya está, se entendió. Vamos con el trabajo práctico 1 a revisar a ver qué tienen hecho. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, Darío. Una consulta. ¿Tenés a mano el Sí. UML del proyecto? Bien. Tenemos la clase robot que tiene un estado, bien, y energía. Ahí lo que faltaría es energía, inicializarlo con valor 1000. ¿Sí? Ahí en energía, inicializarlo con un valor igual a 1000, ¿no? Para ya decir que Sí. tiene las 1000 unidades de energía. Ah, claro. Porque en el enunciado te dice que el robot arranca con 1000 unidades. A ver, seguimos en el UML. Exactamente. Después vos lo modificás en el UML, ¿no? Para modificarlo acá como... ¿Clic secundario? No. A ver, clic separado. O doble clic. Ahí está. Doble clic me da para cambiar Ahí el está. nombre. Nada más. Un clic afuera, ahí, igual 1000. Ah, perdón. Ahí sería igual. Ahí. Ajá, exactamente. Bien, el robot recibe... A mí también me aparece ese cartel. Ah, no te deja inicializarlo. A ver si el cuadrito de ¿Pero porque propiedades... tiene el candadito ahí? No, eso porque es privado. Fíjate en las propiedades que tenés acá a la derecha donde dice Property, propiedades. Eso, ¿no te deja asignarle ahí un valor? No. Tenés el tipo, el nombre. El nombre, entidad, privado. Y no te deja asignarle un valor. Bueno, pero está bien. Déjalo así. Ya sé Igual yo ya lo después cambié cuando- acá en la clase. Ahí ya quedó. Después lo vemos nosotros en código también, a ver cómo queda. Perfecto. El robot, está bien, vos cuando lo creas permitís que arranque dormido o despierto, ¿no? Porque Con el le estás estado. poniendo ahí el estado y permitís que pueda tener cualquier otra cantidad de energía. ¿Sí? Sí. Fíjate que tranquilamente podrías crear un robot con 5000 unidades de energía. ¿Ah? Claro. ¿Sí? O sea que en este caso, Miri. si vamos al enunciado, creo que te dice que el robot arranca por defecto despierto. ¿Dice algo de eso? ¿Cómo arranca el robot? A Yo estoy ver. llegando ahí al enunciado. Ya. Acá tengo que escribir esto. Esto tengo que copiar. Al enunciado. Actividades 1, marcar con una cruz 2. Se entiende que... Lola.
Se entiende que si nosotros ponemos un constructor para que inicialice esos atributos, Pone dos por, pone el robot emisión, y acá pone después no los 4 juntos, bueno, claro. no vamos a saber cuándo está llena la batería, ¿sí? Claro. Entonces, para evitarte dolores de cabeza, ahí podrías dejar el constructor que viene por defecto, ¿sí? O sea, que no inicialice ningún atributo. O mejor dicho... Cada uno vacío. Claro, sacarle ese constructor y sabemos que queda el constructor por defecto. Bien. Mamá, no contento lo que decía. Exactamente, entonces... Actividades. ¿Y dónde está? Eso. ¿Sí? No, para A mí lo no sumo me lo que queda podrías la hacer ahí Esto es el- es... A lo sumo lo que podrías hacer ahí es a energía inicializarlo con 1000. ¿Sí? Tiene que tener acá llaves. arriba. Ahí en el robot, Ah, ponerle sí. llaves vacías. ¿Sí? Y lo que Sí. podrías hacer ahí es decir, energía vale 1000, o dejarlo así como está, que está bien. ¿Estamos? Que también está bien. Y si Bien. no lo pones, si lo borrás, también está bien porque te genera, vos sabés, el compilador te genera 1 por defecto. O sea que tranquilamente lo podrías sacar al Claro. constructor. No, se lo sacan. Sacar, eso, sí, te ahorras dolores de cabeza porque si no después se te va a complicar saber, vas a necesitar una variable más para saber cuando lo inicializaste, cuál era el tope de energía que tenías originalmente para saber cuándo está llena, sobre todo. O sea que el límite de lleno para nosotros es 1000. A ver, volvé al UML, por favor. Bien, entonces el robot puede avanzar, puede retroceder, puede dormir, se puede despertar, se puede recargar, podés saber si tiene batería, si está llena la batería, si está vacía, y podés averiguar cuál es la energía actual. Perfecto. Y el humano tiene un jugar con robot que recibe un robot. ¿Sí? Hay una dependencia. Genial. Genial. Bien, mostrame el robot, por favor. Ahí el Bueno, avanzar. acá el estado se inicializa En 1000. en falso. En falso, claro. Si no pongo nada, se inicializa en falso. O sea, ¿Y el estaría falso qué dormido, indicaría? ¿Que está despierto o que está dormido? que está dormido. ¿Sí? Entonces, está bien, dejale así estado, pero podrías poner en un nombre más representativo, despierto, por ejemplo, entonces vos sabés, dejalo así, después lo cambias. Claro. ¿Sí? Entonces así te queda más claro a vos que si despierto es falso, ¿sí? Si despierto es falso, o perdón, dormido. Dormido. No, claro. está bien. Si le pongo despierto y está en falso, quiere decir que está dormido. Y si está en true, está despierto. Bueno, tenemos el estado. Despierto. Vos te aseguras antes de que esté despierto, ¿sí? Para que pueda avanzar. Y otra cosa que tendrías que chequear, ¿sí? Algo parecido a lo que hicimos con el auto en carrera mortal, es que la energía te alcance para hacer esos metros que te pide ahí. ¿Sí? O sea, que esté despierto y además chequear de que si te alcanza la energía. Dejale un comentario puesto ahí para que después lo modifiques vos a eso. ¿Sí? Ponle un comentario ahí y decirle chequear que la energía alcance, ¿no? Para recorrer esa distancia. Chequear energía también. Lo mismo te va a suceder Sí. Lo mismo te va a suceder en el retroceder. Claro, bien. ¿Sí? Lo mismo te va a suceder en el retroceder. Tendrías que chequear, además si está despierto para que haga las cosas, la energía. Perfecto. El dormir, perfecto, le cambia el estado. El despertar, Mentira, haciendo contando, porque acá le cambia el estado. Perfecto. El recargar, está bien, chequea también. Si está despierto, le recarga. ¿Sí? La batería está llena, entonces ahora sabemos que como el tope de energía es 1000, sabemos que está llena cuando vale 1000, ¿sí? El batería llena. Sabemos que está llena no cuando sea mayor a 1000, sino cuando vale 1000. Como sea igual. Igual a 1000. Igual.
para que compare. Ahí, bueno. Perfecto. Y está vacía, no cuando tiene menos de 1000. Cuando tiene cuánto la batería. 0. 0. ¿Sí? También tendría que ser un igual a 0. Exactamente. Esa expresión te devuelve un booleano, va a devolver verdadero cuando sea 0. Perfecto. Y la energía actual te dice cuánta energía tiene. Muy bien. Muy bien. A ver, hombre. El jugar con robot en humano lo que hace es recibir un robot, lo hace avanzar, lo hace retroceder, muestra la energía y lo pone a dormir. Bien. Chequeate que Sí. si el robot aparece, cuando se instancia el robot está dormido, ¿sí? De que cuando arranca despierto, cosa que puede avanzar y retroceder y todo eso, ¿no? Eso probalo después, ¿sí? Claro. Y funciona. Y a ver el main. Acá es donde tengo que hacer que se instancie un humano para que después reciba el robot. Claro, vas a necesitar crearte un robot, ¿sí? Y 2 hombres. Y hacer que primero juegue un hombre con el robot y después que juegue el otro hombre con el robot. Claro. Ajá. No, pensé que había que hacer acá otra clase aparte. No, directamente Pero con este main está bien. Con ese main está bien. A lo sumo podés cambiarle el nombre a la clase, ¿sí? Para que se llame, de una clase que se llame test, te pedía el práctico, ¿no? Sí. Test. Sí, a ver. Sí, ahí chequeo yo el enunciado para que no metamos la pata y ahí te digo cómo renombrarlo. Dice test juego. Entonces, mira, el clic derecho para renombrarla lo haces acá, eso, donde dice TP1 Java, TP1 Java. Ahí no. Ahí, ese es el paquete. Ahí está la clase. Clic secundario. Bueno, podés elegir, si haces clic secundario, refactorizar. Ahí se va a llamar... Te conviene refactorizar, ¿sabes para qué? Porque si desde otro lado usas la clase, te cambia todo él automáticamente. ¿Sí? Clic secundario, refactor. No, pero si te lo dije bajito para que... Rename. Repita, lo escucho. Entonces ahí le pones test juego. Factorizo y en todos los lugares donde se mencione donde mencionaba TP1 te va a cambiar por ahí tenés, ¿ves? Cambió todo solo. Ahí está. Cambió todo. Entonces ahí como tarea en el main lo que vas a tener que hacer es, como dijimos, ¿no? Créate un robot, 2 hombres, y después que un hombre juegue con ese robot y después el otro hombre juegue también con ese robot. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí los compañeros han estado pasando por el chat. Fíjate una implementación de los robots y de hombre. A ver, ¿cómo va el chat? Ahí yo pasé lo que va en la clase de juego, digamos. Ahí en el main, ¿no? Perfecto. A ver. Sacale, ya lo tenés al pool static main. Ojo, que vas a borrar. Ojo, borraste de más. A ver. Sí, borré el... Borrar el de adentro. Y te va a sobrar una llave. Bueno, Tienes que ahora... borrar una llave ahí de las de abajo. Bueno, fíjate primero que... está bien, debe haber una llave de más abajo. A ver. Eso. Bueno, ahora en hombre, ¿por qué da error? Porque no se llama hombre en tu proyecto. ¿Cómo se llama? Humano. Bueno, entonces es humano.
Después cambiarle el nombre vos en tu proyecto, así como le cambiaste el nombre a test juego, cambiarle a humano por hombre. Así respetás la consigna, ¿no? ¿Dónde? Vamos a la menor. Bien, creaste un robot y 2 hombres, ¿no? Al primer hombre, al primer humano le pasaste el robot y al primer humano le pediste que juegue con el mismo robot, con un robot, y al otro humano le pediste también que juegue con el mismo robot. ¿Sí? Sí. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Ahora, el extra pedía o pide en humano, ¿sí? El extra pide en humano, andate a la clase humano. ¿Qué? Sí. En jugar con robot, pide que en lugar de que literalmente le pongas que avance 500 pasos o avance 20 pasos, uses la clase escáner, ¿sí? Averigües cómo usar la clase escáner, un objeto de tipo escáner, para hacer lecturas desde el teclado, ¿sí? Que le pidas al usuario cuántos pasos querés que avance y que le pidas al usuario cuántos pasos querés que retroceda, ¿sí? Sí. Entonces, el desafío es que leyendo la documentación en Java, en la página de Oracle, ¿sí? Bueno, Sí. no, porque no está en la teoría, está La teoría. en la página de Oracle, o googlees, ¿cómo usarías la clase Scanner para hacer la lectura desde teclado? ¿Sí? Bien. Ese es el desafío. Lo único, muy bien hasta ahí, Darío, muy bien hasta ahí. Si quiere, deje de compartir. Yo les voy a dar solo una pista, ¿sí? Y después ustedes lo investiguen. Mañana me van a contar qué averiguaron. En el caso de la clase Scanner, ¿sí? Primera pista, que esa clase se encuentra en el paquete java.util, ¿sí? Y se llama Scanner, ¿sí? Segunda pista es que para instanciar un objeto del tipo Scanner, ¿sí? Un escáner es un objeto que es capaz de leer datos de una fuente que yo le indique y a esa fuente, a los datos que están en esa fuente los separa en token, ¿sí? En bloques. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la fuente es el teclado, el objeto escáner por defecto lee el teclado hasta que pulses un Enter, ¿sí? O sea que el dato que va a recuperar es el que vos escribiste antes de pulsar el Enter. Si quiero construir un objeto de tipo escáner para que lea desde el teclado, podría hacerlo de esta manera. Scanner, ¿sí? El nombre de la variable, igual, new scanner, y entre paréntesis le paso la fuente de donde quiero leer los datos. Como quiero leer desde el teclado, la entrada del teclado está representada así, de la clase system, con el atributo in, el objeto input, representa una entrada de teclado. ¿Ah? Entonces ustedes, teniendo esta información, ahora van a tener que ver qué métodos tiene Scanner para poder leer del teclado los números correspondientes a la distancia que quiero que avance y la distancia que quiero que retroceda. ¿Sí? Es más, podría programar al método jugar con robot en humano o en hombre para que el hombre permanentemente le vaya diciendo cuánto avanza, cuánto quiero que retrocede, cuánto avanza, quiero retroceder, hasta que no quiera jugar más con el robot. ¿Sí? Podrían hacer una iteración que corte cuando o el robot se queda sin baterías o el hombre no quiera jugar más con el robot. ¿Sí? Pero bueno, por lo pronto, esta es la pista que tienen para poder investigar qué funcionalidades, qué métodos tiene la clase Scanner para que ustedes puedan leer desde el teclado los valores necesarios para hacer que el robot avance y retroceda. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Okay. Sí. Hay Bruno, una pregunta sobre cardinalidad. Ahí está. Escucho. Ahí se ve.
Acá no estaba seguro qué cardinalidad Todavía no está ponerle. llegando la imagen, Bruno. Espera un ratito. Nosotros no la vemos todavía. Ahí está, ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí, acá la cardinalidad yo no estaba seguro qué cardinalidad ponerle. Es más, yo creo que en el que le envié tenía uno a muchos y uno a muchos. Yo ahora lo corregí, le puse así, pero tendría que mandar la corrección esa. Está bien. Lo correcto ahí sería que el hombre, ¿cuántos robots puede usar el hombre? Uno o muchos. ¿Vos podrías, a través del método jugar con robots, recibir muchos robots? Ah, no, no, no. No. ¿Ves que es uno, no? Entonces, si yo estoy parado acá, en hombre, ¿sí? Para Ajá. este lado puede ser o que no tenga ninguno, o como mucho tenga uno, ¿sí? A De ver. este lado. Sería arriba o abajo. Acá donde estoy. De 0 a 1. ¿Así? Arriba. Perdón, Arriba arriba. sería. Arriba. Ok. No veía dónde estaba. De 0 a 1. ¿Está? De 0 a 1. Perfecto. Y acá no haría falta la cardinalidad, ¿por qué? Porque la lectura es para allá, por la flecha que vos hiciste, ¿sí? La Ajá. dependencia se da entre hombre y robot. No hay una dependencia entre robot y hombre. El hombre no usa un robot. El robot no usa un hombre. Por eso esa no sería necesaria estar acá abajo. Solo el hombre depende del robot. ¿Y acá qué puedo poner? ¿Y acá qué pongo? ¿No te la dejas sacar? No lo sé. Está bien. No, no me deja. No te dejas. Bueno, déjala así entonces. Déjala así. Perfecto. Pero bueno, lo importante es aquella, ¿no? Acá. Lo importante es ahí. ¿Sí? Que significaría el 1, que el hombre recibe un robot como argumento, y el 0, ¿qué estaría significando? Que podría no recibir ninguno. ¿Y qué le pasaría al jugar con robot para que no reciba ningún robot? Un null. Claro, ¿sí? Ok. O sea, si no querés que juegue con un robot, pasarle null. Y si querés que juegue con un robot, como máximo podés pasarle 1. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Esa era la duda que tenía. Por ahora, nosotros tanto detalle en la cardinalidad no ponemos, ¿sí? No ponemos el ojo tanto en eso, pero sí en que hayan sabido que esta relación es de uso, ¿sí? Es una dependencia, ¿sí? Ok. Una última Otra, cosa. sí. ¿Le mando la corrección? ¿Se lo mando así como está ahora o lo dejo como está? Que creo que tenía uno a muchos y uno a ¿Vos muchos. ya lo mandaste? ¿Lo habías mandado? No. Sí, lo mandé. Entonces no se puede rehacer la tarea. Bueno, lo dejo entonces ¿Sí? nomás. Déjalo, No o me sea, diga eso, profe. te podría activar para que lo reentregues, pero déjalo así como lo enviaste, ¿sí? No hay problema, porque si es el único detalle, no hay problema. Ok. ¿Sí? Yo lo hice todo diferente, profe. A mí póngame para reentregar. ¿Quién sos vos? Kevin. No, perdón, que no veo. Muestre, que Kevin. muestre. Sí, Que Kevin. muestre. sí, ¿Paredes? sí. Perdón, ahí estoy, ahora miro. Sí, Kevin. También, profe, tengo ¿Cómo? para chequear energía el mismo detalle que tenía acá el chico que presentó, Damián, creo, no me acuerdo quién era. Tengo Sí, para Darío. chequear energía Damián. en avanzar y retroceder. Así que estaría bueno que me lo mande para corregir. Entonces, Bruno, turneolo, ¿y alguien más? Para reentregar yo, porque yo ¿Qué? hice un menú, me fui al pasto. No es lo que pide el TP, nada que ver. Está bien, pero tenés un hombre con una clase hombre, tenés una clase robot con los atributos y métodos que pedimos y una clase Sí, hombre con los atributos y sí, métodos. ¿Están sí, esos? Perfecto. Si agregaste otras cosas más, no hay problema. Pero eso está bien. joder. Si cumple con eso, no hay problema. Profe, ¿Cómo? una pregunta. Había que crear una clase, la clase humano. ¿Le poníamos un atributo robot o había que hacer que el método jugar con robot recibiera un robot? Que, O las dos claro, también. no. Fíjate que te dice que un hombre usa un robot. Entonces no tiene el hombre un atributo robot. ¿Sí? El hombre usa un robot, por eso es una dependencia. No tiene un atributo de tipo robot. Bueno, entonces también lo hice. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa.
A ver, esperen que pauso la... Dice que tenemos que crear dos métodos booleanos que nos dicen si el robot tiene batería o no tiene batería. Sí. Ahora, el robot, si está dormido, ¿no puede hacer nada o puede contestar a no tiene batería si tiene batería? Y mira, lo lógico sería, de acuerdo al enunciado, es que no pueda contestar a nada. Claro. ¿Sí? Eso sería porque así dice el enunciado, que no contesta nada menos que lo despierte. Bien, ahora, lo siguiente, entonces. Yo no puedo cambiar el método de booleano a void. Bueno, ahí nos encontramos... ¿Cómo hago para retornar? O sea, hago un if. Está despierto, listo. ¿Tiene batería o no tiene batería? Bueno, entonces en ese caso nos vemos obligados a que, bueno, que hagamos lo siguiente. Tenés razón ahí. Hagamos lo siguiente. Que no conteste al avanzar y retroceder, ¿sí? Pero sí a los demás comportamientos. ¿Estamos? Listo, buenísimo. ¿Sí? Hacemos así porque no podríamos... tendría que devolver falso el batería si está dormido, y no sabemos si devuelve falso porque está dormido o devuelve falso porque no tiene batería. ¿Se entiende? ¿Sí? Y otra porque nos dice el enunciado que el batería llena y el batería vacía devuelven un booleano, entonces no podemos cambiar eso. ¿Sí? Y ya que estoy, me saco esta última duda que tengo. En tal caso de que no pudiéramos estrictamente, o sea, tendría que ser el método booleano. Yo, Sí. cuando sí o sí tengo que retornar algo, entonces en el return, ¿yo puedo poner estado falso? O sea, sería lo mismo. Sería la misma asignación, porque ya estaría dormido. Hace una cosa, en el batería llena y batería vacía, no tengas en cuenta el estado de si está despierto o dormido. ¿Sí? Listo, buenísimo, profe, gracias. Ahí está. Bien, yo hice la parte de si hay más energía que cantidad de pasos. Puedo mostrarlo para ver si está bien. Sí, había dos formas, hay dos formas de hacerlo. ¿Ya? Una es como hicimos en Carrera Mortal, que si la energía no alcanza para hacer los pasos que me piden, no avance. Y la otra es que avance hasta donde se quede sin energía. ¿Sí? Puede compartir, sí. Esa es otra idea. Acá mi compañero, preséntese. Lautaro, ahí está. Lautaro dice, mira, yo implementé el avanzar y retroceder de otra forma. A ver, ¿qué de distinto hiciste? Profe, Fabricio, el que estaba No compartiendo. estoy hablando. A ver, va, Fabricio. Bueno, está bien, por eso le digo preséntese, porque a veces yo no veo el chat, ¿sí? Y por ahí no veo el participante que está compartiendo. Sí, para hablar tiene que ir arriba, en la barrita verde, dice, tenés el micrófono. Ah, bueno, si no tiene micrófono. Claro, no va a poder hablar, está bien. Pero está bien, por el chat Fabricio, bien Fabricio. Bueno, Fabricio, ¿qué hiciste de distinto? En realidad no hiciste nada de distinto. Vos lo único que hiciste fue, a ver, lo vamos a analizar. En el avanzar, por ejemplo, recibe los pasos, calculás por separado lo que necesitaría para avanzar, ¿sí? Esta es la cantidad de energía que necesitaría, y después haces la pregunta, ¿no? Primero, si está despierto, y además la energía que hay me es suficiente para hacer esos pasos, lo hago, ¿sí? Está bien, ese es el chequeo de energía que yo le dije recién a Darío que tiene, el chequeo de energía que le dije a Darío que tiene que hacer. Darío solamente chequeaba si estaba despierto, pero bueno, también tengo que chequear la cantidad de energía, ¿sí? O sea que tu robot, si no tiene la energía suficiente para hacer los pasos que vos le indicás, no avanza, ¿sí? No es que avanza hasta donde puede. Si no le alcanza la energía, no avanza, ¿sí? Así está completo. Esa es la interpretación. Hay otros que podrían haber hecho que el robot avance, ¿sí? Avance hasta donde le llegue la energía y haber devuelto de alguna manera, informado cuántos pasos no pudo hacer, ¿no? Pero bueno, así está perfecto, así me gustó, está bien. Está bien. Le hicieron como la implementación de auto en Carrera Mortal. Está bien. A ver, Fabricio, más allá de decir sí está bien o sí está mal, por ahí es bueno, tanto ustedes como yo, mostrarles otro panorama, ¿no? Otra interpretación, ¿sí?
decirles qué interpreto yo con lo que vos mostrás y a ver si ustedes interpretan lo mismo. ¿Mm? Está bien. Recuerden que a veces el leer el código requiere un proceso de interpretación, entonces por ahí hasta que maduremos y leamos bien el código y interpretar, yo es como que pienso en voz alta lo que vos quisiste poner, para ver si es eso lo que vos quisiste poner. ¿Sí? Está bien, pero así como lo tenés, está perfecto. Avanza si hay energía suficiente para hacer todos los pasos y si no, no avanza nada. Está bien. Está bien. Bien. A ver, Kevin. Mostrar a robot primero. Ahí muestro. En el caso de robot. 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 Vamos despacito. Primero arriba. Los atributos. Sí, yo creé Tiene los energía. dos atributos. Está bien. Listo. Sigo para abajo. El avanzar. Está bien. Perfecto. Sigo para abajo. El retroceder. Bien, hace lo mismo que el avanzar. Perfecto, perfecto, perfecto. La energía, recarga con 1000 unidades. Bien. Y ¿El el constructor batería no estaba llena de si más? tiene 1000 y el batería vacía si no está llena. Está bien. Bien. A ver el No, nombre. el constructor bien. me inicia esto. Perfecto, es otra forma de hacerlo. Genial. De acá. En el jugar con robot, si no está dormido, hace perfecto, perfecto, perfecto. Listo, saque. Ya está. Está bien, saque. Listo. Ahí está. Entonces, Ahora analizamos lo de Bruno. Acá está mi robot. Espere que todavía no se comparte. Ok. Sí, agrandá un poquito. Con Alt, scroll, con el Alt y scroll, agrandás la letra. Por favor. Ahí se ve. Poquito más, sí, poquito más. Ahí está, sí, porque ahí está, ya está. Perfecto. Bien, entonces el robot tiene energía, perfecto, tenés un interruptor, el avanzar, bien, te falta achicar la energía. El retroceder, lo mismo, te falta achicar la energía. Dormir, perfecto, vamos al despertar, para abajo, 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 abajo. Despertar, lo despierta, con el interruptor en on, digamos, está despierto. Recarga, bien. Batería llena si tiene 1000, batería vacía si tiene 0, bien. Y energía actual, perfecto. Vamos al hombre. O sea que acá en robot lo único que tendrías que chequear en el avanzar y retroceder, además si está despierto, es la energía, ¿no? Como le dije a Darío también. El jugar con robot, bien. En el hombre, fíjate que hombre no tiene un atributo robot, perfecto. Sí recibe un robot a través de su método jugar. Avanza, retrocede, muestra energía actual y lo pone a dormir. Perfecto. A ver en la prueba, el main, ¿cómo lo hizo? En el main crea un robot, crea un hombre. A ese hombre le pasa un robot, perfecto, crea otro hombre, muy parecido a lo que mostró recién Damián. Bien, Claro, perfecto. es que es lo que copié yo en el chat cuando Bien. lo hice también. Ahora, lo importante acá es que esté el UML también, ¿eh? Cuando entreguen el práctico, el UML, porque si no, están en el horno. Ahí sí que están en el horno. Profe, también me olvidé de eso. Avanzar, retroceder. Estaba acá. Bien, no se olviden también de representar en el UML la clase main, ¿sí? El main usa un robot y usa un hombre, ¿sí? Las cardinalidades, déjalas así, no te hagas problemas por las cardinalidades. Pero no te olvides de la clase test juego, que tiene un método main adentro y que usa al robot y al hombre, ¿sí? Tiene una dependencia con robot y hombre, ¿no? Ajá. ¿Estamos? Eso Bueno, no te olvides también de agregarlo al modelo. Tendría que corregir esto y entonces lo del se queda energía. Exactamente. ¿Sí? Misión. Perfecto. Deje de compartir. Ahí, como energía es doble, el método batería actual te tiene que devolver un doble. Eso es importante. Bien.
Vamos luego a la clase hombre. Y acá es cuando supe que nada. Bien, Bueno, esto el lo hombre noté no... recién. Está bien, eso es porque después tenés que importar la clase Ah, escala. Pero no tiene el hombre un atributo robot, Sí. ¿sí? El hombre no tiene un robot, usa un robot. ¿sí? Ya de eso lo interpreté, no sé por qué, no me acuerdo por qué. Es más, fíjate que ahí Sabés en jugar con hombre robot. tenemos el método robot y está explícito que recibe un robot, un poquito más arriba, ¿ves? Claro. Dice que jugar con robot recibe un robot. Sí, ¿sí? pero... Claro, pero acá dice... No me acuerdo. Acá pone otra cosa. Está bien, Y bueno, pero después arriba me te olvidé. aclaraba, Claro. ahí arriba te Me daba olvidé de lo que explícitamente, ¿ves? decía Te dice arriba. cómo se hace el método. Acá te dice, bueno, para que vos entiendas que es el método jugar con robot, lo pongo entre paréntesis. Cuando es la clase, pongo el nombre nada más. Cuando es un atributo, lo Sí. pongo en minúscula. Sí, ya me parecía raro porque no queda bien, pero bueno. ¿Sí? Está bien, a ver, ¿está mal lo que hiciste? No, no está mal, ¿sí? No está mal. Pero ¿por qué? Yo digo, no sería conveniente que el hombre tenga un atributo robot. Y porque no es una característica de hombre un robot. Es característica de un hombre un apellido, un DNI, ¿sí? Un nombre. ¿tá? La relación entre robot y hombre Pero no tener un no robot. sería del tipo tiene un, sino que del tipo usa. Eso por eso digo que modificarlo para que se interprete de esa manera. Y bueno, en el práctico, bueno, hace esto nomás. Bien. Y Y después, el bueno, escáner sí, que no... La verdad que me apuré y lo envié como pude. Está bien. Por eso tienen los foros, chicos, para preguntar. Pensé que no me daba el tiempo. No, o por el mail interno preguntan, ¿sí? Cualquier duda, preguntan antes de enviar. Estas preguntas las podrían haber hecho inclusive en las clases de consultas anteriores. El martes con el profe, el lunes, martes con el profe Juanjo, ¿sí? Otra cosa importante, Leandro, y para todos, las clases en mayúscula, ¿sí? Porque eso también es causa de Sí. no aprobar, ¿estamos? Las clases en mayúscula, los atributos y métodos en minúscula, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Recordad que esos componentes... Entonces sí, esos componentes que vos... para reenviar ustedes, porque Leandro, hice cualquiera. Weber, ¿no? Sí. Bueno. Otra cosa muy importante, lo importante de esto es que estos componentes que vos diseñás tranquilamente podrían ser usados por otros miembros del equipo, ¿sí? Entonces, si yo elijo, como se me ocurra, escribir el nombre de la clase o el nombre de los métodos, ¿sí? Y yo digo, bueno, acá tengo que usar la clase hombre y tengo que adivinar si lo pusiste, ir a ver cómo lo escribiste, sin mayúscula, minúscula. Entonces, todos usamos el mismo estándar. Yo sé que si tengo que instanciar un hombre, voy a referirme a hombre en mayúscula. Si tengo que instanciar un robot, me voy a instanciar un robot en mayúscula, ¿sí? Es más que eso, porque esto compila perfectamente, pero no es una buena práctica. Eso es lo que quiero que entienda, Leandro, ¿sí? Claro. Bueno. Bien. Perfecto. Muy bien, Leandro. Cuando el hombre lo hace avanzar y estamos corroborando si tiene energía, si el robot puede avanzar, si no puede avanzar, y si está dormido, si no está dormido. ¿Se me escucha ahí? Sí, te estamos escuchando. Porque salió un cartel que tenía poco internet. Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que decía que, por ejemplo, Ezequiel también dijo que devolvía un booleano, y que si devolvía un booleano no podía saber si el booleano era porque estaba dormido o si era porque no tenía energía suficiente. Sí. Entonces ahí mi duda, en realidad más como para el futuro, es si en Java existe el tipo enum, y si con algún enum nosotros podríamos hacer de alguna manera devolver ese enum y que después el hombre se fije, dependiendo del enum que me devuelve, poder saber por qué es que el robot no avanzó. No sé si se me explicó. Si me Sí, te bien. entiendo perfectamente. En Java existen los tipos enumerados, pero también podrías esto no lo hagan, pero podría haber puesto, por ejemplo,
en el batería llena o en el batería vacía, que en lugar de que devuelva un booleano, devuelva un entero. Entonces, si me devuelve 0 es porque está vacía. Si me devuelve 1, porque está llena. Y si me devuelve 2, es porque está dormido, podría ser, ¿no? No haría falta un enumerado. ¿Estamos? Claro, Pero ¿por qué no? Porque en el enunciado pedimos explícitamente que el batería llena y batería vacía devuelva un booleano. ¿Sí? Entonces, como queremos respetar eso, lo que pide el enunciado, y en cierta forma el enunciado se está contradiciendo, porque dice que el robot no responde a nada si está dormido. Entonces, en este caso, en el debate este que se genera, y por ahí está el enunciado armado también de esa manera para que se genere este debate, es que si yo digo que, si tengo en cuenta en el batería llena y batería vacía, si el robot está despierto o no, ¿sí? Para responder a esa pregunta, si tiene que devolver el método un booleano, no sabría cuando devuelve falso por qué me devuelve falso. Si es porque no me puede responder porque el robot está dormido, o me está devolviendo falso porque no tiene batería. ¿Se entiende? Entonces, claro. En esta charla que hicimos dijimos, bueno, no, hagamos que el robot no va a poder responder si avanza o retrocede. Tengan en cuenta ese estado de despierto solamente en los métodos avanzar y retroceder. ¿Sí? Claro, entonces para lo que está pidiendo ahora está bien así, pero si se quisiese ir un nivel más allá, tranquilamente con un entero, internamente lo podríamos haber manejado bien, digamos. Tal cual, tal cual. Ahora, para lo que estamos, o sea, ahora, por como lo está pidiendo el enunciado, ¿sí? Tenemos que implementarlo de esta manera, no queda otra, ¿sí? Porque tenemos que respetar al cliente que nos está pidiendo cómo tenemos que implementar a esos comportamientos, ¿sí? Claro, sí, perfecto. Sí, está bien, Fabricio, así lo vamos a hacer, ¿sí? Así. ¿Estamos? Profe, justo lo que yo le quería consultar iba más o menos por la mano de lo que acaba de decir, que en el extra, al final, te dice de que pare de avanzar o de retroceder únicamente si se manda a dormir al robot. Ahora, en el enunciado hay que crear un robot, después crear un humano, pasarle el robot, después crear un segundo humano y pasarle el mismo robot, no otro robot. A lo que quiero llegar, que si yo termino ese extra, ¿no? Lo mando a dormir, el robot queda dormido, pero Bueno, en la sentencia eso para que anterior vos veas que me que vas a poder... piden mandarlo a dormir. Está bien. ¿Qué vas a corroborar? Que si en la segunda llamada de jugar con robot, con ese mismo robot, no respondes porque tu aplicación funciona bien. Has diseñado bien el comportamiento de jugar con robot. Estás probando eso. Lo despierto. Pongo robot despertar y ahí pongo la instancia al segundo humano, el robot quedaría bien. El enunciado no dice nada de eso, pero sí, está bien, podés despertarlo y hacer que juegue tranquilamente. Claro, para que pueda volver a jugar, digamos, y que vuelva a preguntar si quiere avanzar, retroceder, bla, bla, bueno. Bueno, listo. Buenísimo, profe, gracias. Se entiende que este tipo de preguntas, ¿sí? Están buenas porque me dan a entender a mí que van entendiendo la programación orientada a objetos. Cómo se están comportando los objetos, ¿sí? Que tienen un estado y que dependiendo de ese estado, ¿sí? El objeto puede trabajar de una manera o de otra, ¿no? Y que a pesar de que al hombre yo le paso, tengo dos instancias de hombre, las dos están jugando con un mismo robot que tiene ese robot. O sea, tanto el hombre 1 como el hombre 2 van a poder ver el mismo estado porque están apuntando a un único objeto robot. ¿Sí? Bueno, profe, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Que cuando le pones acá en el menú avanzar, supongamos que el robot está dormido. Sí, no me muestre la ejecución, no me interesa, no muestre la ejecución. Vamos al código, ¿sí? Bueno, está bien, si no confundimos. No, es que lo hice así porque primero, suponga, el robot está dormido, yo le pongo a avanzar, me pide que le ingrese la cantidad de pasos y después me avisaba que estaba dormido. Entonces lo vi como medio mal, entonces lo cambié de orden. No, es porque es responsabilidad del avanzar, te dice el enunciado, te pide eso, ¿no? Que el robot avance o retroceda solamente si está despierto. ¿Sí? Ese chequeo es ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Vos podrías preguntar de antemano, si querés, porque tenés el get, tenés el método, ¿no tiene forma del robot de decir si está despierto o está dormido desde afuera? No.
¿No tiene un get que te devuelva si está despierto o está dormido? No. Ah, tenés los get. Bueno, entonces, vos podrías de antemano pedirle, a través del método get, ¿sí? Si le pusiste el get de dormir al robot, desde humano poder saber si está dormido a través del método get. ¿Sí? Pero el avanzar y retroceder va a responder, para que el avanzar y el retroceder... ¿Consultarlo desde acá? O sea, es lo que hice yo. Está bien, pero a ver, si vos no consultaras eso, tranquilamente vos lo podrías hacer avanzar y retroceder aún estando dormido. ¿Se entiende? Le estás dando la responsabilidad al humano a que chequee si está despierto para que avance o que chequee si está despierto para que retroceda. Cuando en realidad, ¿sí? Es el método avanzar y retroceder en el robot el que tiene que hacerlo. ¿Sí? Porque si no, de lo contrario, lo podrían mal usar. ¿Sí? Y a vos te dice que el robot no responda al avanzar o retroceder. De esta forma, ¿sí? Vos tranquilamente no podrías poner el if, si no pones el if de si está dormido o no, el robot lo mismo avanza, ¿sí? O retrocede. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo voy a corregir, se lo deja como estaba antes. Hace lo mismo, porque vos decís, bueno, pero si yo chequeo si está despierto, perfecto, pero no es responsabilidad, ¿sí? Semánticamente, no es responsabilidad del hombre, ¿sí? Chequear si está despierto o dormido. ¿Ah? Sí puede preguntar si está despierto o dormido, pero no es responsabilidad del hombre chequear eso para que el robot avance o retroceda, ¿no? El robot no tiene que responder en el avanzar o retroceder si está dormido. Está bien. ¿Sí? ¿Estamos? Si vos mandaste esto, a ver, si ya lo mandaste, no está mal, ¿sí? No es un 0, está aprobado y la observación puede ser, mirá, no es responsabilidad, lo que te estoy diciendo, no es responsabilidad del avanzar, no es responsabilidad del jugar con robot, chequear si está despierto o dormido, ¿sí? Tendría que estar esa responsabilidad también en el avanzar y en el retroceder. ¿Entiendes? Y